Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Después de 72 años de vida, después de haber levantado una familia con mis propias manos, después de haberlo dado todo, escuché esas palabras que nunca imaginé escuchar. Mi hijo, mi Roberto, el niño al que cargué en brazos, al que enseñé a caminar, al que pagué la universidad. Ese mismo Roberto me llamó y me dijo: «Eres un estorbo viejo. Mañana te entrego en el asilo. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar después de esas palabras no lo vas a creer. Porque hay momentos en la vida donde todo cambia en un instante. Y esa llamada fue ese momento para mí. Me quedé paralizado sosteniendo el teléfono. Estorbo. Repetí esa palabra en mi mente una y otra vez. Las manos me temblaban. El corazón se me aceleró tanto que pensé que me daría un infarto ahí mismo en la cocina de mi propia casa, la casa que construí ladrillo por ladrillo hace 40 años. La misma casa donde Roberto nació, donde celebramos sus cumpleaños, donde su madre María le cantaba canciones de cuna. Pero lo que pasó después, eso sí que no lo esperaba nadie. Verás, mi hijo no sabía algo muy importante. No sabía que yo, aunque viejo, no soy tonto. No sabía que durante esos últimos meses había estado observando, escuchando, juntando las piezas. No sabía que ya había tomado ciertas decisiones. Decisiones que cambiarían todo. Porque cuando tienes 72 años y has vivido lo que yo he vivido, aprendes que el silencio muchas veces es más poderoso que las palabras. Y yo había estado en silencio, pero no inactivo. Esa llamada no fue una sorpresa total para mí. Fue la confirmación de lo que ya sospechaba. Y cuando colgué el teléfono no lloré, no grité, simplemente sonreí. Porque Roberto acababa de cometer el error más grande de su vida. Un error que le costaría más de lo que jamás podría imaginar. ¿Quieres saber qué pasó después? ¿Quieres saber cómo un viejo estorbo le dio la lección más grande de su vida a su propio hijo? Entonces quédate hasta el final porque esta historia apenas está comenzando. Y te aseguro una cosa: la justicia, aunque tarde, siempre llega. Siempre. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 72 años, y durante medio siglo creí que había construido una familia perfecta. Nací en un pueblo pequeño de Andalucía, donde aprendí desde niño el valor del trabajo duro y la familia. Mi padre era carpintero y mi madre costurera. No teníamos mucho, pero teníamos dignidad, respeto y amor. Esos valores los llevé conmigo cuando a los 20 años vine a Madrid buscando un futuro mejor. Trabajé de todo. Empecé como ayudante en una ferretería, luego fui albañil, después capataz de obra. Cada peso que ganaba lo ahorraba. Cada sacrificio tenía un propósito: construir una vida digna para mi familia. Y cuando conocí a María en una verbena del barrio, supe que ella era la mujer con quien compartiría ese sueño. Nos casamos en 1973. Fue una boda sencilla pero llena de amor. María era maestra de escuela, una mujer noble e inteligente con un corazón que no cabía en el pecho. Juntos compramos este terreno en las afueras de Madrid y con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, construí nuestra casa. Recuerdo cada amanecer, cada gota de sudor, cada momento de cansancio. Pero valió la pena. Roberto nació en 1975. Fue nuestro único hijo. Los médicos dijeron que María no podría tener más niños después de un parto complicado. Así que Roberto se convirtió en nuestro mundo entero. Lo criamos con amor, con disciplina, con valores. Le dimos todo lo que nosotros nunca tuvimos: buena educación, ropa nueva, vacaciones, una habitación propia llena de libros y juguetes. Recuerdo a Roberto de niño. Era un chico alegre, curioso, cariñoso. Los domingos veníamos a esta misma casa que ahora es tan grande para mí solo, y él corría por el jardín persiguiendo mariposas. María le preparaba sus croquetas favoritas. Yo le enseñaba a arreglar cosas, a usar las herramientas, a ser un hombre de bien. Hijo, le decía, lo más importante en la vida es el respeto. Respeto a los demás, pero sobre todo respeto a quien te dio la vida. Trabajé todos los días de mi vida para darle a Roberto oportunidades. Lo mandé a una buena universidad.
Estudió administración de empresas. Cuando se graduó lloré de orgullo. Mi hijo, el hijo de un albañil, era licenciado universitario. Conseguí contactos para que entrara a trabajar en una empresa importante. Le presté dinero para su primer coche. Cuando se casó con Patricia hace 15 años, pagué la mitad de la boda. Pero hace 5 años todo cambió. María, mi María querida, se enfermó. Cáncer. Luchó durante 2 años con una valentía que nunca olvidaré. Roberto venía al hospital al principio sí, pero cada vez menos. Siempre con excusas el trabajo, los compromisos, el tráfico. Patricia nunca vino, ni una sola vez. Cuando María murió hace 3 años, algo se rompió en mi corazón. Perdí no solo a mi esposa, sino a mi compañera de vida, mi mejor amiga, la madre de mi hijo. Los primeros meses fueron terribles. Esta casa tan grande se convirtió en un eco de recuerdos. Pero seguí adelante. Porque eso es lo que María hubiera querido. Roberto heredó el carácter de su madre, o eso pensaba yo. Pero después de la muerte de María, empecé a ver cambios. Cambios sutiles al principio. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, las excusas más elaboradas. Y Patricia siempre tuvo esa mirada que evalúa, que calcula, que mide el valor de las cosas y de las personas. Ellos no tienen. Patricia nunca quiso. Decía que su carrera era más importante. Trabaja en una agencia de publicidad siempre impecable, siempre fría. Y con los años vi cómo Roberto cambiaba, cómo su ambición crecía, cómo empezó a hablar más de dinero, de inversiones, de propiedades, y cómo empezó a mirar esta casa, mi casa, nuestra casa, con otros ojos. Esta casa vale mucho ahora. El barrio se desarrolló, no llegó el metro, se construyeron edificios nuevos. Lo que antes era un terreno barato en las afueras, ahora es una propiedad codiciada en una zona céntrica de Madrid. Los agentes inmobiliarios tocan mi puerta cada semana ofreciendo comprarla. Pero yo siempre digo que no. Esta casa tiene mi historia, tiene el alma de María. Tiene los recuerdos de Roberto niño. Yo vivía tranquilo aquí. Me levanto temprano, tomo mi café, leo el periódico, cuido el jardín, que María amaba tanto. Tengo mi pensión de jubilación que me alcanza bien. Tengo mis ahorros. No necesito nada de nadie. Soy independiente, tengo salud para mi edad y sobre todo tengo mi dignidad. O eso creía yo hasta que empecé a notar las señales. Era un domingo de abril. Hacía un día hermoso, el sol brillaba y las flores del jardín de María estaban en plena floración. Yo había preparado una paella, la especialidad de la casa. Era una tradición que mantenía desde que María murió, cada domingo cocinar algo especial, porque ella siempre decía que los domingos eran sagrados para la familia. Invité a Roberto y Patricia a comer. No venían desde hacía 2 meses, pero esta vez aceptaron. «Vamos, papá», me dijo Roberto por teléfono. «Tenemos que hablar de algunas cosas importantes». Esa frase ya me dio mala espina. Cosas importantes. En boca de Roberto últimamente siempre significaba dinero o propiedades. Pero bueno, era mi hijo. Le di el beneficio de la duda. Pasé toda la mañana del sábado, limpiando la casa, cocinando, preparando todo para que fuera perfecto. Compré el vino que le gusta a Roberto, puse la mesa bonita con el mantel que María bordó a mano. Llegaron a las 2 de la tarde. Roberto traía traje como siempre, incluso los domingos. Patricia llevaba ese vestido caro y esos tacones altísimos que hacían clac clac en el suelo de la casa. La saludé con un abrazo. Ella me dio 2 besos al aire, de esos que no tocan la piel. Roberto me dio una palmada en el hombro, ni siquiera un abrazo. «Huele bien, papá», dijo Roberto mirando la cocina. «Paella como a ti te gustaba de niño», respondí sonriendo. Patricia arrugó la nariz. «Paella, pensé que habríamos algo más ligero». «Estoy a dieta». Me tragué el comentario. Respiré hondo. «¿Hay ensalada también, Patricia?» Nos sentamos a la mesa. Serví la comida. El ambiente estaba raro, tenso. Roberto no dejaba de mirar su teléfono. Patricia apenas probó la comida, moviendo el arroz de un lado a otro del plato con el tenedor como si fuera un castigo comerlo. «Papá»,
Empezó Roberto después del primer plato limpiándose la boca con la servilleta. Patricia y yo hemos estado hablando. Ahí estaba. La frase que temía. Estamos preocupados por ti. Continuó Patricia con esa voz dulce pero falsa que ponía cuando quería algo. Viviendo aquí solo en esta casa tan grande. A tu edad, papá. Siempre me llamaba papá. Aunque sabía que me molestaba viniendo de ella. Podrías caerte a enfermarte y nadie se daría cuenta. Estoy perfectamente bien, respondí calmado. Tengo 72 años, no 92. Sí, pero esta casa requiere mucho mantenimiento, intervino Roberto. El jardín, las reparaciones, las escaleras. No es seguro para ti. He vivido aquí 40 años. Creo que sé cuidar mi propia casa. Patricia y Roberto intercambiaron una mirada. Una de esas miradas que dicen más que 1000 palabras. Y entonces Roberto soltó la bomba. Papá, hemos encontrado una residencia excelente. Muy moderna, con atención médica las 24 horas, actividades, gente de tu edad. Te sentirías muy bien ahí. El tenedor casi se me cae de la mano. Residencia asilo. Me quedé mirándolo fijamente. No necesito ninguna residencia, Roberto. Esta es mi casa. Pero papá piensa en lo práctico, insistió Patricia. Venderíamos esta casa que vale mucho dinero ahora. Con eso pagaríamos la residencia y... bueno, también ayudaría para otras cosas. Ahí estaba la verdad. Otras cosas. Es decir, el bolsillo de ellos. No voy a vender mi casa, dije firme. El rostro de Roberto cambió. La máscara de la preocupación cayó. Papá, no seas terco. Esta casa es demasiado para ti. Y francamente nosotros también necesitamos pensar en nuestro futuro. Tenemos planes, inversiones. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Que tú no vas a vivir para siempre, papá. Soltó Patricia sin filtro. Y cuando mueras todo este... lío de herencias, papeles, notarios. Es un desastre. Mejor resolver las cosas ahora con claridad. Me quedé helado. Acababa de decir eso. En mi propia mesa, después de que cociné para ellos, Roberto carraspeó incómodo. Lo que Patricia quiere decir es que podríamos organizarlo todo mejor, legalmente, para que no haya problemas después. Ya veo, dije despacio. Esto no es por mi bienestar, es por la herencia. No seas dramático, papá, dijo Roberto molesto. Somos tu familia, tu única familia. Es lógico que pensemos en estas cosas. Terminamos esa comida en un silencio incómodo. Se fueron temprano con excusas de compromisos. Cuando cerré la puerta detrás de ellos me apoyé en ella y respiré profundo. Esa noche no dormí. No podía sacarme de la cabeza esa conversación. Mi propio hijo, mi sangre. Queriendo meterme en un asilo para vender mi casa y quedarse con el dinero. Pero eso fue solo el comienzo. Porque lo que no sabían Roberto y Patricia era que yo había escuchado algo 3 semanas antes, algo que cambiaba todo. Y ahí fue cuando decidí que necesitaba protegerme. 3 semanas antes de aquella comida del domingo, había pasado algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. Era un miércoles por la noche. Yo estaba en mi habitación leyendo como siempre antes de dormir. La casa estaba en silencio. Afuera apenas se escuchaban los grillos del jardín y el viento suave entre los árboles que María plantó. Eran las 11 de la noche cuando escuché un coche detenerse frente a mi casa. Me extrañó porque a esa hora nadie viene por este barrio. Me asomé por la ventana con cuidado sin encender la luz. Era el coche de Roberto. Un BMW negro que había comprado el año pasado y del que no paraba de presumir. Pero lo raro era que no bajó. Se quedó ahí con el motor apagado, las luces encendidas iluminando la fachada de mi casa. Pensé que tal vez venía a visitarme aunque era tarde. Esperé a que tocara el timbre, pero no lo hizo. En su lugar vi cómo se encendía la luz interior del coche. Roberto y Patricia estaban dentro hablando, y no parecía una conversación tranquila. Mi habitación está en el primer piso, justo encima del porche de entrada. Si abría un poco la ventana, podía escuchar lo que hablaban. Sé que está mal espiar. Mi madre me enseñó que escuchar conversaciones ajenas es de mala educación. Pero algo en mi instinto me dijo que abriera esa ventana. Y gracias a Dios que lo hice. No entiendo por qué sigues postergando esto.
Escuché la voz aguda de Patricia. Tu padre está viviendo solo en una propiedad que vale más de $500,000. Es un desperdicio, Roberto. Ya lo sé, Patricia, pero es mi padre. No puedo simplemente... No te puedes... ¿Qué? Pensar con lógica. Mira, tú mismo lo dijiste, está viejo solo. Y esa casa es demasiado grande para él. Es peligroso. Cualquier día se cae por esas escaleras. Y entonces sí que tendremos un problema. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Peligroso. Yo subía y bajaba esas escaleras todos los días sin problema. El asunto es convencerlo, dijo Roberto con un suspiro. Mi padre es terco. Lleva 40 años en esa casa. Pues tendrás que ser más firme. Habla con él. Hazle entender que es por su propio bien. Y si no quiere entender, bueno, hay otras formas. Que sí va, sí. ¿Qué quieres decir con otras formas? Roberto, tu padre, tiene 72 años. A esa edad la gente empieza a perder facultades. Memoria, juicio. Si fuera necesario, un médico podría certificar que necesita cuidados especiales, que no está en condiciones de tomar decisiones sobre su patrimonio. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaban hablando de declararme incapaz, mentalmente incompetente. No sé, Patricia, eso suena muy extremo. Extremo es esperar a que se muera y tener que lidiar con testamentos, herencias, impuestos del 40%. Extremo es dejar que esa casa se deprecie mientras tu padre juega al jardinero ahí adentro. Piensa en nosotros, en nuestro futuro. Con ese dinero podríamos comprar el apartamento en la playa que queremos invertir en el negocio de mi hermano. Estamos hablando de nuestro patrimonio, Roberto. Es el patrimonio de mi padre, Patricia, que algún día será tuyo. ¿O es que tiene otros hijos que yo no sepa eres hijo único? Todo lo de él va a ser tuyo eventualmente. Solo estamos adelantando lo inevitable. Y créeme, él estará mejor cuidado en una residencia profesional que aquí solo. Hubo un silencio largo. Un silencio que me dolió más que cualquier palabra. Tienes razón, dijo finalmente Roberto. Hablaré con él, le plantearé lo de la residencia. Y si se niega, bueno, veremos qué opciones tenemos. Así me gusta. Ahora vámonos. Este barrio me deprime. No sé cómo tu padre aguanta vivir aquí. Escuché el motor arrancar y vi cómo el coche se alejaba. Me quedé ahí parado junto a la ventana temblando. No de frío, sino de rabia, de tristeza, de decepción. Mi propio hijo. El niño al que crié, al que di todo. Estaba planeando quitarme mi casa, meterme en un asilo, tal vez incluso declararme incapaz. Y todo por dinero. Por una inversión. Por un apartamento en la playa. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala en el sillón donde María solía tejer mirando las fotos de la familia que colgaban en la pared. Roberto de bebé en brazos de su madre. Roberto en su primera comunión. Roberto graduándose de la universidad. En cada foto yo estaba ahí. Siempre estuve ahí. ¿Dónde había fallado como padre? ¿En qué momento mi hijo dejó de ver a su familia como algo sagrado y empezó a verla como una transacción financiera? Pero mientras más lo pensaba, más claro me quedaba algo. Esto no era solo culpa de Roberto. Patricia lo había cambiado. Desde que se casó con ella, mi hijo se volvió más materialista, más frío, más calculador. Ella venía de una familia donde todo era por dinero, por apariencias, por estatus. Y poco a poco fue convirtiendo a Roberto en alguien que yo ya no reconocía. Los días siguientes fueron extraños. Roberto me llamaba más seguido de lo normal preguntando cómo estaba, si necesitaba algo. Yo sabía que era la preparación para la conversación. Estaba ablandándome, creando un clima de preocupación, para luego presentar su propuesta de la residencia como si fuera un acto de amor filial. Yo seguí mi rutina normal. Me levantaba a las 7 de la mañana, preparaba mi café, leía el periódico en el porche. Regaba las plantas de María, hablaba con mis vecinos. La señora Dolores, que vive en la casa de al lado desde hace 30 años, siempre me saludaba. Buenos días, don Fernando. Qué bonito está el jardín. El señor Mateo, el cartero, se detenía a charlar unos minutos. ¿Cómo está hoy, Fernando? ¿Ya habló con ese hijo suyo? Porque todos en el barrio sabían que Roberto casi no venía a verme.
Todos menos Roberto sabían que yo estaba bien, que era completamente independiente, que no necesitaba que nadie me cuidara. Pero yo no le conté a nadie lo que había escuchado esa noche. Me lo guardé. Porque estaba pensando. Estaba planeando. A los 72 años, uno aprende que la venganza no sirve de nada, pero la justicia sí. Y yo necesitaba protegerme de una forma que fuera legal, que fuera definitiva. Recordé las palabras de mi padre que murió cuando yo tenía 40 años. Fernando, me dijo en su lecho de muerte, cuando llegues a mi edad vas a aprender que no todos los que dicen quererte realmente lo hacen. La familia es importante, pero la dignidad es más importante. Nunca dejes que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te quite tu dignidad. En ese momento no entendí completamente sus palabras. Ahora las entendía perfectamente. Empecé a investigar. Fui a la biblioteca del barrio y usé las computadoras públicas para buscar información sobre derechos de las personas mayores, sobre cómo proteger el patrimonio, sobre qué opciones legales tenía. Leí sobre testamentos, sobre tutelas, sobre incapacitaciones. Aprendí que Patricia tenía razón en una cosa. Si alguien quiere declararte incapaz, puede hacerlo con los médicos y abogados correctos. Pero también aprendí que si actúas primero, si tomas las medidas adecuadas, mientras todavía estás en plenas facultades, puedes protegerte. Así que tomé una decisión que cambiaría todo. Un lunes por la mañana me vestí con mi mejor traje, el mismo que usé en la boda de Roberto. Me peiné bien, me lustré los zapatos. Parecía que iba a una ocasión especial, y en cierto modo lo era. Tomé el metro hasta el centro de Madrid. Hacía años que no iba al centro, evitaba las multitudes. Pero ese día tenía una misión. Busqué en mi billetera una tarjeta que guardaba desde hacía años. La tarjeta del abogado Ramírez. El licenciado Emilio Ramírez. Había sido compañero de universidad de Roberto. Venía a casa cuando eran jóvenes. Era un buen muchacho, respetuoso, educado. Después de graduarse abrió su propio despacho especializado en derecho civil y sucesiones. Roberto y él habían perdido contacto con los años, pero yo había guardado su tarjeta porque María siempre decía, «Nunca sabes cuándo vas a necesitar un buen abogado». Su oficina estaba en un edificio elegante cerca de la Plaza de España. Subí al 5º piso, toqué la puerta de cristal que decía Ramírez en Asociados Abogados. La recepcionista me recibió con una sonrisa. «Buenos días, ¿tiene cita?» «No, pero necesito hablar con el licenciado Ramírez. Dígale que soy Fernando Gutiérrez, el padre de Roberto Gutiérrez». La chica dudó un momento, pero algo en mi expresión le hizo levantar el teléfono. «Licenciado, hay un señor Fernando Gutiérrez que pregunta por usted. Dice ser el padre de Roberto». Escuché una voz al otro lado, y luego la recepcionista me dijo, «Pase por favor, el licenciado lo atenderá enseguida». Me hizo pasar a una sala de espera cómoda con sillones de cuero y revistas. A los 5 minutos salió el licenciado Ramírez. Habías envejecido claro como todos, pero lo reconocí inmediatamente. «Don Fernando», dijo sorprendido, «es usted, Dios mío, cuánto tiempo». «Pase a mi oficina». Su oficina era amplia, con una gran ventana que daba a la calle. Estanterías llenas de libros legales. Un escritorio de madera oscura, diplomas en las paredes. «Siéntese, por favor. ¿Gusta un café? Agua». «Un vaso de agua estaría bien, gracias». Me sirvió agua y se sentó frente a mí. «Don Fernando, es un placer verlo. ¿Cómo está Roberto? Hace años que no sé de él». «Roberto está bien», dije despacio. «Pero no he venido a hablar de Roberto, licenciado. He venido porque necesito su ayuda. Necesito protegerme». El licenciado Ramírez se puso serio. «¿Protegerse? ¿De qué?» Y ahí en esa oficina le conté todo. Le conté sobre la conversación que escuché esa noche, sobre los planes de Roberto y Patricia, sobre la residencia, sobre la amenaza de declararme incapaz, sobre todo. El licenciado Ramírez escuchó en silencio, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé se reclinó en su silla y suspiró. «Don Fernando, lamento mucho escuchar esto. Roberto era un buen chico. No puedo creer que... La gente cambia, licenciado. O tal vez nunca los conocimos realmente». «Tiene razón.
Bien, déjeme decirle que ha hecho bien en venir. Hay varias cosas que podemos hacer para protegerlo. Pero necesito hacerle unas preguntas primero. Durante la siguiente hora, el licenciado Ramírez me hizo todo tipo de preguntas. Sobre mi salud, sobre mis finanzas, sobre mis propiedades, sobre mi relación con Roberto. Respondí todo honestamente. ¿Tiene algún diagnóstico médico de demencia o deterioro cognitivo?, preguntó. Ninguno. Estoy perfectamente lúcido. Puedo mostrarle mis últimos análisis médicos. Perfecto. Eso es importante. ¿Tiene deudas? Ninguna. La casa está pagada hace 20 años. Tengo mi pensión y mis ahorros. Vivo modestamente pero cómodamente. Excelente. ¿Tiene testamento? Uno viejo de hace 15 años. Ahí dejaba todo a Roberto. El licenciado Ramírez asintió pensativo. Bien, don Fernando. Voy a ser franco con usted. Lo que me cuenta es más común de lo que imagina. Muchas personas mayores sufren presiones de sus familiares por cuestiones patrimoniales. Pero usted tiene ventajas, está lúcido, es independiente, tiene sus facultades completas. Podemos hacer varias cosas. Sacó una hoja y empezó a escribir. Primero vamos a hacer un testamento nuevo muy claro y muy sólido. Segundo, vamos a establecer un poder notarial limitado que especifique exactamente qué puede y qué no puede hacerse con su patrimonio. Tercero, vamos a hacer que un médico certificado le haga una evaluación completa de sus facultades mentales para tener documentación que demuestre su competencia. Y cuarto, hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Cuarto, voy a prepararle una pequeña sorpresa para su hijo. Una lección que nunca olvidará. Por primera vez en 3 semanas, sonreí. Una sonrisa real. Licenciado Ramírez, creo que usted y yo vamos a llevarnos muy bien. Llámeme Emilio, don Fernando. Y sí, creo que sí. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Ya no era una víctima esperando ser engañada. Era un hombre tomando el control de su vida, de su patrimonio, de su dignidad. Durante las siguientes 2 semanas, seguí las instrucciones de Emilio al pie de la letra. Me hice los exámenes médicos. Firmé los documentos. Preparé todo. Y entonces llegó ese domingo. El domingo de la paella. El domingo en que Roberto y Patricia finalmente mostraron sus verdaderas intenciones en mi propia mesa. Pero lo que ellos no sabían, lo que no podían imaginar, era que yo ya estaba 3 pasos adelante, y que su plan acababa de activar el mío. 2 días después de aquella comida del domingo, recibí la llamada que esperaba. O mejor dicho, la llamada que temía pero sabía que llegaría. Era martes por la tarde. Yo estaba podando los rosales de María en el jardín. El sol de mayo calentaba suave, los pájaros cantaban. Todo parecía normal. Tranquilo. Pero cuando sonó mi teléfono y vi el nombre de Roberto en la pantalla, supe que la tranquilidad se había terminado. «Hola, hijo», contesté con voz calmada. «Papá, necesito que hablemos. Es urgente». «Dime». «No, por teléfono no. Voy para allá. Llegaré en media hora». Colgó sin esperar respuesta. El tono de su voz no era de preocupación. Era de determinación. De alguien que ya tomó una decisión y solo viene a comunicarla. Me lavé las manos, me cambié la camisa de trabajo por una limpia. Me preparé un té y me senté en la sala a esperar. En la mesa de centro puse el álbum de fotos familiares. No por sentimentalismo, sino como recordatorio. De lo que fuimos. De lo que él estaba destruyendo. Roberto llegó exactamente 30 minutos después. Escuché su coche frenar bruscamente frente a la casa. La puerta del auto cerrar con fuerza. Sus pasos rápidos hacia la entrada. Ni siquiera tocó el timbre. Tenía llave. Entró como si la casa ya fuera suya. «Papá», dijo al verme en la sala. Venía agitado con la corbata floja, el pelo despeinado. «Tenemos que hablar». «Ahora». «Siéntate, hijo. ¿Quieres té?» «No quiero té, papá. Quiero que me escuches». Se sentó en el borde del sofá nervioso. Yo me quedé en mi sillón tranquilo, sosteniendo mi taza de té con ambas manos. Esperé. «He estado pensando mucho estos días», comenzó. «Sobre ti, sobre esta casa, sobre tu futuro. Y papá, no puedo seguir callándome. No puedo seguir viendo cómo vives aquí solo en esta casa enorme, arriesgándote todos los días». «¿Arriesgándome a qué, Roberto?» «A todo. A caerte, a enfermarte, a que alguien se aproveche de ti».
Papá, tienes 72 años. No eres inmortal. Nunca he dicho que lo sea. Entonces entiende que necesitas ayuda. Necesitas estar en un lugar donde te cuiden, donde tengas atención médica, donde no estés solo. No estoy solo, Roberto. Tengo a mis vecinos, tengo a mis amigos del barrio, tengo mi vida. ¿Qué vida, papá? Cuidar un jardín. Leer el periódico. Esperar a que tu hijo te visite una vez cada 2 meses. Esa última frase me dolió. Y creo que él lo sabía. Si vienes poco, es tu decisión, no mía. Mi puerta siempre está abierta para ti. Roberto se pasó las manos por la cara frustrado. No quiero pelear contigo, papá. Quiero ayudarte. Por eso Patricia y yo encontramos un lugar perfecto. Se llama Residencia Los Olivos. Es moderna, tiene jardines, actividades, enfermeras las 24 horas. Fuimos a visitarla la semana pasada y es hermosa. Ya veo, fuiste a visitarla sin decirme nada, porque sabía que te ibas a negar sin siquiera verla. Ven conmigo mañana, solo a conocerla. Si no te gusta, no hablamos más del tema. No necesito conocerla porque no voy a ir a ninguna residencia, Roberto. Esta es mi casa. Se puso de pie bruscamente. Esta casa es un problema, papá. Es demasiado grande, demasiado vieja, requiere demasiado mantenimiento. Y tú no puedes con todo eso. He podido durante 40 años. Pero ya no tienes 40 años, tienes 72. Y cada día que pasa es más peligroso que estés aquí solo. Repites mucho esa palabra, peligroso. Como si vivir en mi propia casa fuera un crimen. Roberto respiró hondo tratando de controlarse. Mira, papá. Sé que es difícil para ti dejar esta casa. Tienes recuerdos de mamá, lo entiendo. Pero mamá ya no está. Y aferrarte a este lugar no la va a traer de vuelta. Sentí un nudo en la garganta. Usar a María, usar su memoria para manipularme. Eso era bajo, muy bajo. No menciones a tu madre en esto, dije con voz fría. Ella jamás habría querido que me sacaran de mi casa. Ella habría querido que estuvieras seguro, que estuvieras cuidado. Estoy seguro. Estoy cuidado. Por mí mismo. Roberto se acercó a la ventana mirando hacia el jardín. Hubo un silencio largo. Cuando se volvió, su expresión había cambiado. Ya no era frustración. Era algo más duro, más calculado. Papá, he estado hablando con algunos médicos. Se me heló la sangre. Ahí estaba. El plan que había escuchado aquella noche. ¿Qué médicos? Especialistas en geriatría. Me han explicado que a tu edad es normal que empieces a perder ciertas facultades. Memoria, juicio, capacidad de decisión. Es parte del proceso natural del envejecimiento. Mis facultades están perfectas, Roberto. Tú crees que sí, pero a veces las personas no se dan cuenta de su propio deterioro. Por eso existen las evaluaciones médicas, para determinar si alguien está en condiciones de cuidarse solo o necesita asistencia. Me puse de pie lentamente. Nos quedamos frente a frente mirándonos fijamente. ¿Me estás amenazando, Roberto? No es una amenaza, papá. Es la realidad. Si un médico determina que no estás en condiciones de vivir solo, de tomar decisiones sobre tu patrimonio, entonces, legalmente, ¿qué me declararías incapaz? ¿Tu propio padre? Sería por tu propio bien. Sería por tu propio bolsillo. El silencio que siguió fue pesado, denso. Roberto apretó la mandíbula. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que esto no tiene nada que ver con mi seguridad o mi bienestar. Tiene que ver con esta casa, con su valor, con el dinero. Estás siendo ridículo. Así, dime, Roberto, ¿cuánto vale esta casa ahora? $500,000. 600,000. Ya consultaste con agentes inmobiliarios. Su rostro se puso rojo. No sé de qué me estás hablando. Creo que sabes perfectamente. Papá, estás confundido. Estás mezclándolo todo. No estoy confundido. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Tengo 72 años, pero no soy idiota. Sé exactamente lo que estás haciendo, lo que ustedes dos están haciendo. ¿Ustedes dos? Tú y Patricia. Creyeron que yo no me daría cuenta. Que soy solo un viejo tonto al que pueden manipular. Roberto dio un paso hacia atrás sorprendido. Papá, no sé qué ideas te has metido en la cabeza, pero... El miércoles 22 de abril, a las 11 de la noche,
Estuvieron estacionados frente a mi casa durante 20 minutos. Vi cómo su rostro cambiaba de color. De rojo pasó a blanco. Nosotros. Los escuché, Roberto. Cada palabra. El motor estaba apagado, pero la ventana de mi habitación estaba abierta. Escuché todo. Se dejó caer en el sofá como si las piernas no lo sostuvieran. Se cubrió la cara con las manos. Dios mío. Escuché cómo Patricia te convencía de meterme en un asilo, de vender mi casa, de declararme incapaz si me negaba, de que todo esto era tu patrimonio, tu futuro, tu inversión. Papá, y escuché cómo tú le dabas la razón, cómo aceptabas el plan, cómo decidían mi vida como si yo ya estuviera muerto. Roberto levantó la cara. Tenía los ojos húmedos. No queríamos. Es que Patricia tiene esa forma de hablar, de convencer, y yo... ¿Y tú qué, Roberto? No tienes tu propia mente, no tienes tu propia conciencia. Es que ella tiene razón en algunas cosas. Esta casa sí es muy grande para ti. Sí necesitas más supervisión. Y sí el dinero nos ayudaría. Es tan malo pensar en nuestro futuro. No es malo pensar en tu futuro, hijo. Es malo planear ese futuro sobre la tumba de tu padre. No estoy planeándolo sobre tu tumba. Quiero que estés bien cuidado, que vivas tus últimos años en paz. Mis últimos años, como si ya estuviera con un pie en la fosa. No quise decir eso, pero lo pensaste. Ambos lo piensan. Para ustedes ya soy un obstáculo, un estorbo. ¿No fueron esas las palabras que usaste por teléfono ayer? Roberto se quedó helado. ¿Ayer? Cuando me llamaste y me dijiste, eres un estorbo viejo. Mañana te entrego en el asilo. ¿Lo recuerdas? Yo estaba frustrado, enojado. No lo decía en serio. No porque sonó muy en serio. Sonó exactamente como alguien que ya tomó una decisión y solo estaba avisando. Roberto se puso de pie nuevamente, esta vez con lágrimas corriendo por sus mejillas. Papá, lo siento mucho. Fue un error. Patricia me estaba presionando, teníamos una discusión y yo, ¿qué, Roberto? Soy tu padre. Tampoco significo para ti que una discusión con tu esposa es suficiente para llamarme estorbo. Significas todo para mí. No mientas. Si significara algo, no estarías aquí tratando de convencerme de abandonar mi casa. No habrías planeado declararme incapaz. No habrías puesto precio a tu propio padre. No es así. Entonces dime, ¿cómo es? Explícamelo. Hazme entender cómo un hijo que dice amar a su padre puede hacer lo que tú estás haciendo. Roberto se derrumbó en el sofá sollozando. No lo sé, papá. No lo sé. Es que la presión, las deudas, Patricia queriendo cosas que no podemos pagar, la empresa donde trabajo que está recortando personal y todo el mundo dice que esta casa vale tanto dinero y que tú la tienes ahí desaprovechada y... Ahí está la verdad. Deudas, presiones económicas, eso es lo que realmente importa. No es solo eso. Entonces, ¿qué es? Levantó la cabeza y me miró con ojos rojos. Es que tengo miedo, papá. Miedo de que te pase algo. Miedo de que un día te encuentren caído en esta casa y yo no haya estado ahí. Miedo de perder lo poco que nos queda de familia. Y tu solución es quitarme mi casa y meterme en un asilo. Mi solución es que estés seguro, que alguien te cuide. Yo me cuido solo, Roberto. Lo he hecho durante 3 años desde que murió tu madre. ¿Por qué ahora de repente soy incapaz? Porque estás más viejo. Porque cada día que pasa esta casa vale más. Esa es la verdadera razón. Se hizo un silencio. Un silencio horrible donde ambos sabíamos la verdad, pero ninguno quería decirla completa. Finalmente Roberto habló con voz quebrada. ¿Qué quieres que haga, papá? ¿Qué esperas de mí? Esperaba que fueras mi hijo, que me respetaras, que honraras a tu madre respetando las decisiones de tu padre. Pero veo que esas expectativas eran demasiado altas. No digas eso. Es la verdad. Y la verdad duele, ¿no es cierto? Roberto se limpió las lágrimas con la manga de la camisa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos así? Tú solo en esta casa, yo visitándote una vez al mes fingiendo que todo está bien. No sé qué harás tú, Roberto. Pero yo seguiré viviendo en mi casa, cuidando mi jardín, viviendo mi vida. Y si decides respetarme, serás bienvenido.
Pero si vienes con Patricia y sus planes de residencias y evaluaciones médicas, entonces esta puerta se cerrará para ti. Se puso de pie pálido. Me estás echando. Te estoy dando a elegir. ¿Tu padre o el dinero de tu padre? No puedes tener ambos. Eso no es justo. Justo. Hablas tú de justicia, tú que planeabas declararme incapaz. Tú que me llamaste estorbo. Tú que ves a tu propio padre como una inversión que cobrar. No es así. Entonces demuéstralo. Vete ahora. Vete a tu casa. Piensa bien en lo que realmente quieres. Y cuando tengas claro si soy tu padre o tu herencia, entonces vuelve. Roberto se quedó ahí parado temblando. Papá, por favor. Vete, Roberto. ¿No puedes? Vete. Mi voz resonó en las paredes de la casa. Roberto dio un paso atrás asustado. Nunca me había visto así. Nunca le había gritado de esa forma. Caminó hacia la puerta lentamente como si esperara que yo lo detuviera. Pero no lo hice. Llegó a la entrada, se volvió una última vez. Esto es lo que quieres, terminar así. No es lo que quiero, es lo que tú has elegido. Papá. Adiós, Roberto. Cerró la puerta. Escuché sus pasos alejarse, el motor del coche arrancar, el sonido desvaneciéndose en la distancia. Me quedé ahí de pie en medio de mi sala rodeado de fotos de tiempos más felices. Las piernas me temblaban, el corazón me latía con fuerza. Me senté en mi sillón y por primera vez en años lloré. Lloré por mi hijo. Por el niño que fue y el hombre en que se convirtió. Lloré por María que se habría roto el corazón al ver esto. Lloré por mí por tener que elegir entre mi dignidad y mi única familia. Pero también supe en ese momento de dolor que había hecho lo correcto. Porque hay cosas que valen más que la sangre. La dignidad, el respeto, la justicia. Y yo no iba a renunciar a ninguna de ellas. No por Roberto, no por Patricia, no por nadie. Lo que ellos no sabían, lo que Roberto no imaginaba mientras conducía furioso de regreso a su casa, era que esa confrontación había sido exactamente lo que yo necesitaba. Porque ahora tenía todo documentado, las amenazas, la presión, las palabras exactas, y el licenciado Ramírez me había dicho algo muy claro. Don Fernando, cuando lo confronte, grábelo. Con su permiso o sin él. Necesitamos evidencia. Y eso fue exactamente lo que hice. Mi teléfono había estado en el bolsillo de mi camisa todo el tiempo, grabando cada palabra, cada amenaza, cada admisión. Todo. La justicia, aunque lenta, estaba en marcha, y Roberto acababa de proporcionarme todas las municiones que necesitaba. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sillón de la sala hasta que el sol comenzó a salir. Miraba las sombras moverse en las paredes. Escuchaba el silencio de la casa. Un silencio que antes era paz y ahora era vacío. Las palabras de Roberto repetían en mi cabeza una y otra vez. Eres un estorbo viejo. Estorbo. Esa palabra me quemaba por dentro. Como ácido. Como veneno. ¿Cuándo me convertí en un estorbo para mi propio hijo? ¿En qué momento dejé de ser su padre para ser solo un obstáculo en su camino? Me levanté del sillón cuando las primeras luces del alba entraron por la ventana. Las piernas me pesaban. No por la edad, sino por el peso de la decepción. Caminé hasta la cocina. Preparé café. Mis manos temblaban mientras sostenía la taza. Miré el calendario en la pared. Martes 1 de mayo. María había marcado este día años atrás. Era el cumpleaños de su madre. Todos los 1 de mayo íbamos al cementerio a llevarle flores. Todos. Como familia. ¿Vendría Roberto este año? Probablemente no. Bebí el café despacio. Estaba amargo. O tal vez era mi boca la que tenía sabor amargo. Sabor a traición. Sabor a desilusión. Salí al jardín cuando el sol ya estaba alto. Las rosas de María estaban floreciendo. Rojas, amarillas, blancas. Ella las cuidaba con tanto amor. Cada rosa es una oración, me decía. Cada pétalo es un recuerdo que no quiero olvidar. Me arrodillé frente a los rosales. La tierra húmeda manchó mis pantalones, pero no me importó. Toqué los pétalos suaves. Y ahí solo en el jardín que construimos juntos, lloré de nuevo. Lloré como no había llorado desde el funeral de María. María, susurré al viento. No sé qué hacer, nuestro hijo, nuestro Roberto.
No sé qué le pasó. El viento movió las ramas. Los pájaros cantaron, pero María no respondió, porque los muertos no hablan. Solo dejan recuerdos y preguntas. Tantas preguntas. ¿Qué hice mal como padre? Le di todo. Educación, techo, comida, amor. Trabajé doble turno durante años para que no le faltara nada. Lo llevé de la mano a su primer día de escuela. Lo abracé cuando suspendió matemáticas. Aplaudí en su graduación. Lloré de orgullo cuando consiguió su primer trabajo. ¿En qué momento todo eso dejó de importar? ¿En qué momento el dinero se volvió más importante que el respeto? Me quedé ahí arrodillado no sé cuánto tiempo. El sol calentaba mi espalda, las rodillas me dolían contra la tierra dura. Pero el dolor físico era nada comparado con el dolor del alma. Finalmente me levanté. Entré a la casa. Subí las escaleras lentamente. Cada escalón era un recuerdo. Aquí Roberto se cayó de niño y se hizo un chichón. Aquí María se sentaba a leer mientras yo trabajaba en el jardín. Aquí colgábamos el árbol de Navidad cada diciembre. Esta casa era más que paredes y techo. Era vida, era historia, era amor. Y Roberto quería venderla. Convertirla en dinero. En una inversión, llegué a mi habitación. La cama estaba sin hacer desde ayer. No había dormido en ella. Me senté en el borde. Miré la foto en la mesita de noche. María y yo en nuestro aniversario número 25. Ella sonreía. Yo la abrazaba. Éramos felices. Perdóname, amor, le dije a la foto. No supe criar bien a nuestro hijo. Pero en el fondo sabía que no era solo mi culpa. Yo le enseñé valores. Le enseñé respeto. Le enseñé amor. Fue Patricia quien lo cambió. O tal vez Roberto siempre tuvo esa ambición dentro, y Patricia solo la despertó. No lo sé, ya no sé nada. Los días siguientes fueron extraños. Seguí mi rutina como pude. Me levantaba, desayunaba, leía el periódico, cuidaba el jardín. Pero todo se sentía vacío. Como actuar en una obra de teatro donde eres el único actor y no hay público. El teléfono no sonó. Ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. Roberto no llamó. Parte de mí esperaba que lo hiciera, que llamara para disculparse, para decir que había sido un error, que Patricia lo había presionado, que él realmente me amaba y que olvidara todo lo dicho. Pero no llamó, y su silencio dolía más que sus palabras. El sábado fui al mercado como cada semana. La señora Carmen la verdulera me saludó con su sonrisa de siempre. Don Fernando, qué guapo está hoy. ¿Cómo va todo? Bien, Carmen, todo bien. Mentí. Porque eso es lo que hacemos. Sonreímos. Decimos que todo está bien, aunque por dentro estemos desmoronándonos. Compré tomates, lechugas, fresas. Cosas que probablemente no comería, pero mantener la rutina era importante. La rutina era lo único que me mantenía cuerdo. De regreso a casa pasé por el parque donde solía llevar a Roberto de niño. Los columpios seguían ahí, oxidados ahora viejos. Pero ahí. Me senté en una banca. Vi a un padre empujando a su hija en el columpio. La niña reía, el padre sonreía. Yo fui ese padre una vez. Cerré los ojos y pude ver a Roberto. 5 años. Pantalón corto. Camisa a rayas. Gritando, «Más alto, papá, más alto», mientras yo lo empujaba en ese mismo columpio. ¿Dónde quedó ese niño? ¿En qué momento creció y se convirtió en alguien que ve a su padre como un estorbo? Una lágrima rodó por mi mejilla. Me la limpié rápido antes de que alguien la viera. Los viejos no lloran en público. Esa es la regla no escrita. Los viejos deben ser fuertes, dignos, inquebrantables. Pero por dentro me estaba quebrando. El domingo desperté con un peso en el pecho. Era el día que habíamos quedado en ir al cementerio. El cumpleaños de la madre de María. Tradición familiar. Me vestí con mi traje gris. Me puse la corbata que María me regaló en nuestro último aniversario. Compré un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de mi suegra. Conduje hasta el cementerio. Hacía años que no conducía. Había vendido mi coche cuando María murió.
pero alquilé uno solo para hoy, porque algunas tradiciones son sagradas. El cementerio estaba tranquilo. Algunas personas visitaban a sus muertos. Flores frescas en algunas tumbas, otras descuidadas olvidadas. Llegué a la tumba de mi suegra. Dejé los lirios, recé una oración y esperé. Esperé que Roberto apareciera. Esperé 1 hora. 2 horas. 3. El sol subió alto en el cielo, las sombras se movieron. Otras familias vinieron y se fueron, pero Roberto nunca se llegó. Me senté en el banco de piedra junto a la tumba. Cerré los ojos y en mi mente vi todos los domingos pasados. Todos los años que vinimos aquí, María, Roberto y yo, dejando flores, contando historias, recordando. Ahora estás asa. Lo siento, suegra, dije en voz alta. Roberto no pudo venir, está ocupado. Con cosas importantes. Cosas más importantes que honrar la memoria de su abuela. Cosas más importantes que su padre. El regreso a casa fue largo. El tráfico pesado. Pero no tenía prisa, ¿para qué? Para llegar a una casa vacía. Para sentarme solo en la sala. Para cenar solo otra vez. Cuando llegué había algo en mi puerta. Un sobre. Manila. Grande. Sin nombre. Lo recogí con manos temblorosas. Lo abrí dentro de la casa. Eran papeles. Documentos legales. Con el logo de un bufete de abogados que no conocía. Evaluación de capacidad mental solicitada por familiar directo. Procedimiento de tutela por presunta incapacidad. Solicitud de administración patrimonial supervisada. Roberto lo había hecho. Después de todo. Después de nuestra confrontación. Después de sus lágrimas y sus disculpas. Lo había hecho. Había iniciado el proceso legal para declararme incapaz. El sobre se cayó de mis manos. Los papeles se esparcieron por el suelo. Me senté en el escalón de la entrada. No tenía fuerzas para levantarme. Mi hijo, mi único hijo, me estaba quitando todo. Mi libertad, mi autonomía, mi dignidad. Todo. Las lágrimas vinieron de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de indignación, de injusticia. ¿Cómo se atrevía a hacer esto después de todo lo que yo había hecho por él? Me quedé ahí sentado hasta que oscureció. Los vecinos pasaban. Algunos me saludaban. Yo apenas respondía. La señora Dolores se acercó preocupada. Don Fernando. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? Estoy bien, Dolores, solo cansado. Otra mentira. No estaba bien. Estaba roto. Destruido. Traicionado. Esa noche finalmente entré a la casa. Recogí los papeles del suelo. Los leí todos. Cada palabra. Cada párrafo. Cada acusación. Deterioro cognitivo. Incapacidad para gestionar asuntos propios. Riesgo para sí mismo. Necesidad de tutela legal. Todo mentiras. Mentiras firmadas por el hijo que yo crié. Pero entonces recordé algo. La grabación. Las palabras de Roberto admitiendo todo. Los documentos que había firmado con el licenciado Ramírez. Los exámenes médicos que probaban mi total capacidad mental. Me sequé las lágrimas. Me puse de pie. Fui a mi estudio. Saqué el teléfono donde estaba la grabación. La escuché de nuevo. La voz de Roberto diciendo, Patricia me estaba presionando. Admitiendo las deudas. Admitiendo el plan. Saqué los papeles del notario. Mi testamento nuevo. Mis poderes legales. Todo en orden. Todo protegido. Y algo cambió en mí en ese momento. El dolor seguía ahí. La tristeza también. Pero ahora había algo más. Determinación. Roberto quería guerra. Pues tendría guerra. Pero no la guerra que él esperaba. No con gritos ni violencia, sino con la ley. Con la verdad, con la justicia. Tomé el teléfono, marqué el número del licenciado Ramírez. Eran las 11 de la noche, pero no me importó. Licenciado, dije cuando contestó. Soy Fernando Gutiérrez. Necesito verlo mañana a primera hora.
Roberto acaba de presentar la solicitud de incapacidad. Lo esperaba don Fernando, respondió calmado. Venga a las 9. Tengo todo listo. ¿Todo listo? Sí, su contraataque, la respuesta que dejará a su hijo sin palabras. Colgué el teléfono, respiré hondo. Por primera vez en días sentí algo parecido a la esperanza. Roberto pensaba que yo era un viejo débil, un estorbo fácil de remover, pero estaba a punto de aprender una lección. La lección más dura de su vida, porque yo no era débil. Era fuerte, no era un estorbo. Era un hombre con dignidad, y la dignidad no se negocia, no se vende, no se rinde. Jamás. Esa noche dormí. Por primera vez en días. No mucho. Pero dormí, porque sabía que al día siguiente comenzaría la verdadera batalla. Y esta vez yo tenía las armas correctas, la verdad, la ley y la justicia de mi lado. Roberto iba a descubrir que su padre no era el hombre que él creía. Yo era mucho más, y él era mucho menos de lo que yo había esperado. Pero ya no importaba lo que yo esperaba, importaba lo que yo haría, y estaba listo para hacerlo, completamente listo. A las 9 en punto de la mañana siguiente, estaba frente a la puerta del despacho del licenciado Ramírez. Esta vez no dudé. No toqué suavemente. Empujé la puerta con firmeza, como un hombre que sabe exactamente lo que quiere. Don Fernando. El licenciado me recibió con una sonrisa. No era una sonrisa de lástima. Era una sonrisa de complicidad, de alguien que está a punto de ganar una batalla. Pase. Lo estaba esperando. Su escritorio estaba cubierto de documentos, carpetas azules, amarillas, rojas, todo organizado con precisión militar. Siéntese, me indicó. Tenemos mucho que revisar. Me senté. Él se acomodó frente a mí, juntó las manos y me miró directamente a los ojos. Don Fernando, su hijo, cometió 3 errores fatales. Errores que van a costarle muy caro. 3. Primero, levantó un dedo. Presentó esa solicitud de incapacidad demasiado rápido. Solo 3 días después de su confrontación con usted. Cualquier juez verá que es una acción impulsiva, no una preocupación médica real. Abrió una carpeta azul. Segundo, no sabía que usted ya había tomado precauciones. Tenemos aquí su evaluación médica completa realizada hace 3 semanas por el doctor Hernández, uno de los geriatras más respetados de Madrid. Certificado de plena capacidad mental, memoria excelente, juicio intacto, autonomía total. Puso el documento frente a mí. Lo leí. Era mi certificado médico. Cada prueba, cada evaluación, cada resultado. Todo perfecto. Y tercero, el licenciado sonrió más amplio. No sabía que usted lo estaba grabando. Sacó su computadora portátil. La giró hacia mí. Le pasé mi teléfono. Conectó un cable. Unos minutos después la voz de Roberto llenó la oficina. Patricia me estaba presionando, teníamos una discusión. Las deudas, Patricia, queriendo cosas que no podemos pagar. Esta casa vale tanto dinero. Cada palabra, cada admisión, cada momento de debilidad de Roberto quedó grabado para siempre. Esto es oro, don Fernando. Oro puro. Con esta grabación no solo defendemos su capacidad, demostramos que su hijo tiene motivos económicos para declararlo incapaz. Demostramos manipulación, abuso de confianza, intento de fraude patrimonial. El licenciado cerró la computadora, se reclinó en su silla. Ahora déjeme mostrarle lo que hemos preparado. Abrió la carpeta roja, la más grande de todas. Hace 3 semanas, cuando usted vino la primera vez, no solo preparamos su testamento nuevo, hicimos algo más, algo que su hijo nunca va a esperar. Sacó varios documentos. Los fue poniendo sobre el escritorio uno por uno. Primero transferimos la propiedad de su casa a un fideicomiso, un trust legal. Usted sigue viviendo ahí. Usted sigue siendo el beneficiario vitalicio. Pero legalmente la casa ya no está a su nombre. Está protegida. Roberto no puede tocarla. Ni ahora ni cuando usted no esté. Sentí un nudo en la garganta. La casa está segura. Completamente. Incluso si lograran declararlo incapaz, cosa que no van a lograr, no podrían vender la casa. Está blindada. Y mis ahorros, también protegidos, los transferimos a una cuenta con cotitularidad de este despacho.
Solo usted puede hacer movimientos. Con mi autorización adicional para cualquier cantidad mayor a 10,000 euros, es por seguridad, para que nadie pueda presionarlo a hacer transferencias. Me quedé mirando los papeles. Todo estaba ahí, todo legal, todo protegido. Pero hay más, continuó el licenciado. Su voz ahora tenía un tono casi divertido. El testamento nuevo. Abrió un documento largo. El testamento. Su testamento anterior dejaba todo a Roberto. El nuevo es diferente. Empezó a leer. Yo, Fernando Gutiérrez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro. Primero, mi casa quedará en el fideicomiso por 10 años después de mi muerte. Después será donada a la Fundación de Personas Mayores de Madrid para crear un centro comunitario. Me quedé sin aire. Donada. Escuche el resto. Segundo, mis ahorros serán divididos así: 40% para causas benéficas, 30% para la señora Dolores García, su vecina, en reconocimiento a sus años de amistad y apoyo. La señora Dolores, mi vecina que siempre me saludaba, que me llevaba comida cuando estaba enfermo, que realmente se preocupaba por mí. Y el 30% restante. El licenciado me miró serio para Roberto Gutiérrez, pero con una condición. ¿Qué se pantalla? Haces, ¿qué condición? Que demuestre durante los próximos 5 años que ha cambiado. Que lo visite regularmente. Que muestre respeto y cuidado genuino. Si no cumple ese 30%, también va a caridad. La decisión final la toma un comité que incluye a sus vecinos y al doctor que lo atiende. Me recosté en la silla. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cuándo se firmó esto? Hace 3 semanas, el día después de su primera visita. Notariado. Registrado. Completamente legal e irrevocable. Entonces Roberto está peleando por algo que ya no existe. Está tratando de controlar un patrimonio que ya está protegido. Y cuando se entere de todo esto va a ser demasiado tarde. El licenciado juntó todos los papeles y los puso en una carpeta nueva. Verde. Me la entregó. Esta es su copia. Guárdela en un lugar seguro. Yo tengo otra, y hay una tercera en la notaría. Su hijo puede presentar todas las solicitudes que quiera. Puede traer a todos los médicos del mundo. Pero no va a ganar, porque usted jugó primero, y jugó bien. Sostuve la carpeta verde contra mi pecho. Era pesada. No por el papel, sino por lo que significaba. Mi libertad, mi dignidad. Mi venganza silenciosa. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora esperamos. Su hijo presentó la solicitud de evaluación. El juzgado le asignará un perito médico. Ese médico vendrá a evaluarlo. Y cuando lo haga va a encontrar a un hombre perfectamente cuerdo. Vamos a presentar nuestra defensa. Vamos a mostrar la grabación. Vamos a demostrar los motivos económicos de Roberto. Y el caso va a ser desestimado. ¿Y después? El licenciado sonrió. Después usted decide. Puede cortar todo contacto con su hijo, o puede darle una oportunidad de redimirse, de demostrar que puede cambiar. Eso lo decide su corazón, no la ley. Salí de esa oficina sintiéndome diferente, como si hubiera dejado al viejo Fernando adentro y saliera uno nuevo. Uno más fuerte, uno que no se deja pisotear. Tomé el metro de regreso a casa. Iba apretando la carpeta verde. Un señor mayor se sentó a mi lado. «Buenos días», me saludó. «Buenos días. Se le ve contento», comentó. «Lo estoy», respondí. «Acabo de ganar una batalla que aún no ha empezado». El señor se rió. «Esas son las mejores victorias». Tenía razón. Cuando llegué a casa, la señora Dolores estaba regando sus plantas. «Don Fernando, qué elegante viene hoy». «Dolores». La llamé. «¿Tiene un momento?» «Claro, pase. Le preparo un café». Entramos a su casa. Olía a canela y manzanas. Tenía fotos de su familia por todas partes. Hijos, nietos, bisnietos. Una familia que la visitaba, que la quería, que la respetaba. Lo que yo no tenía. «Dolores», le dije mientras tomábamos café, «quiero agradecerle. Agradecerme que Fernando, por estos años. Por su amistad. Por preocuparse por mí cuando nadie más lo hace». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ay, Fernando.
Somos vecinos. Es lo que hacen los buenos vecinos. No todos. Usted es especial. Y quiero que sepa que yo también la considero familia. Usted también es familia para mí, Fernando. Nos quedamos en silencio unos minutos. Un silencio cómodo. De esos que solo existen entre personas que se entienden sin palabras. ¿Está todo bien?, preguntó finalmente. Lo he visto preocupado últimamente. Tuve problemas con Roberto, pero ya están solucionados. Ese muchacho, suspiró. Su madre estaría triste de ver cómo lo trata. María está descansando. Ya no sufre por esto. Pero usted sí. Ya no, Dolores, ya no. Los siguientes días fueron de espera. Espera tensa. Como cuando sabes que viene una tormenta, pero no sabes exactamente cuándo. El jueves recibí una carta certificada. Era del juzgado. Cita para evaluación médica. El siguiente martes a las 10 de la mañana. Llamé al licenciado Ramírez. Es normal, me tranquilizó. El doctor Méndez hará la evaluación. Es un profesional serio. Solo responda con honestidad. No tiene nada que temer. Y si Roberto está ahí, no puede estar. Es una evaluación privada, solo usted y el perito. El fin de semana fue largo. El sábado, contra todo pronóstico, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Hola, papá. Era Roberto. Pero su voz sonaba diferente. Rota. Cansada. ¿Qué quieres, Roberto? Necesito hablar contigo, por favor. Solo dame 5 minutos. Ya hablamos. Y después de esa conversación presentaste papeles para declararme incapaz. Silencio. ¿Cómo sabes eso? Creíste que no me llegarían las notificaciones. Papá, fue Patricia. Ella llamó al abogado. Yo no quería. Roberto, ya basta de culpar a Patricia. Tú firmaste esos papeles. Tú pusiste tu nombre ahí. Tú tomaste la decisión. Lo sé, y me estoy arrepintiendo. Papá, cometí un error terrible, pero puedo arreglarlo. Puedo retirar la solicitud. Es demasiado tarde para eso. Nunca es demasiado tarde. Por favor, déjame ir a verte. Déjame explicarte. Dejarme que, Roberto, convencerme de que te perdone, de que te dé otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades necesitas para tratar a tu padre con respeto? Papá, el martes tengo la evaluación médica que tú solicitaste. Ahí se va a demostrar que estoy perfectamente bien. Que todo esto fue una farsa. Una manera de quitarme mi casa y mi dignidad. Y cuando eso pase, Roberto, vas a tener que vivir con eso el resto de tu vida. No puedo vivir con esto. No puedo dormir. No puedo comer. Patricia y yo estamos peleando todo el tiempo. Todo está mal, papá. Todo. Eso es lo que pasa cuando traicionas a tu familia. Las cosas se ponen mal. Hay algo que pueda hacer. Algo, cualquier cosa. Me quedé pensando. Parte de mí quería decir que no. Que no había nada. Que era demasiado tarde. Que el dedo estaba hecho. Pero otra parte de mí, la parte que todavía recordaba al niño en el columpio, la parte que todavía era padre, dudó. Roberto, dije finalmente, hay algo que puedes hacer. Lo que sea. Después de la evaluación del martes, cuando se demuestre que estoy bien tú y yo, vamos a sentarnos a hablar. Sin Patricia, sin abogados. Solo tú y yo. Y ahí vas a tener la oportunidad de decirme la verdad completa. Sin excusas, sin mentiras. Y dependiendo de esa conversación decidiré si todavía hay espacio en mi vida para ti. Gracias, papá, gracias, te prometo. No prometas nada, Roberto. Solo ven el martes, a las 4 de la tarde. A mi casa. Nuestra casa. La casa que todavía es mía. Ahí estaré. Colgué el teléfono. No sabía si estaba haciendo lo correcto. Si debía darle otra oportunidad, o si estaba siendo débil, pero era mi hijo. Y por más que me había lastimado, seguía siendo mi hijo. El martes llegó más rápido de lo esperado. A las 10 de la mañana, el doctor Méndez tocó mi puerta. Era un hombre de unos 50 años. Serio, pero amable. Llevaba un maletín negro y un portapapeles. Señor Gutiérrez, soy el doctor Méndez. Vengo a realizar la evaluación ordenada por el juzgado. Pase, doctor. Lo estaba esperando. Durante 2 horas el doctor me hizo todo tipo de preguntas.
Memoria, orientación, juicio, razonamiento. Me hizo dibujar figuras, recordar palabras, resolver problemas. Revisó mis medicamentos, mi historial médico, mi rutina diaria. Al final cerró su portapapeles y me miró. Señor Gutiérrez, no voy a endulzar esto. Su hijo presentó una solicitud seria. Alegó deterioro cognitivo, incapacidad para cuidarse, peligro para sí mismo. Mi corazón se aceleró, pero después de esta evaluación exhaustiva, no encuentro absolutamente nada que justifique esas alegaciones. Usted está perfectamente lúcido. Tiene memoria excelente, juicio intacto, autonomía completa. Vive independientemente sin problemas. Mi informe al juzgado será claro, no hay fundamentos para esta solicitud. Respiré profundo. Gracias, doctor. No me lo agradezca. Es mi trabajo decir la verdad. Y la verdad es que usted es más capaz que muchas personas de la mitad de su edad. Se puso de pie. Recibirá una copia del informe, el juzgado también. Y me atrevo a predecir que este caso será desestimado en menos de una semana. Cuando el doctor se fue, me senté en mi sillón. Cerré los ojos. Había ganado. La justicia había prevalecido. Ahora solo faltaba una cosa. La conversación con Roberto. A las 4 en punto escuché su coche. Era la hora de la verdad. Roberto entró a la casa como un hombre derrotado. No traía su traje de siempre. Vestía jeans y una camisa arrugada. Tenía ojeras profundas. El cabello despeinado. Se veía 10 años más viejo que la última vez que lo vi. «Papá», dijo con voz quebrada. No respondí. Solo señalé el sofá. Él se sentó. Yo me quedé de pie frente a él. Esta vez la posición de poder era mía. El doctor ya vino. Comencé. La evaluación está hecha. Su informe dirá que estoy perfectamente cuerdo, que no hay ninguna razón para declararme incapaz. Roberto bajó la cabeza. Lo sé. El abogado me llamó. Me dijo que el caso va a ser desestimado. ¿Y qué opinas de eso? Que tenías razón. Que cometí un error imperdonable. Un error, Roberto, intentaste quitarme mi libertad, mi casa, mi vida. Eso no es un error. Es una traición. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo sé, papá. Lo sé y no tengo excusa. Patricia me presionaba todos los días. Las deudas nos están ahogando. Compramos un departamento que no podíamos pagar. Hicimos inversiones que salieron mal. Y ella seguía diciendo que la solución estaba aquí en esta casa, en tu patrimonio. Y tú simplemente la escuchaste. Al principio me resistí. Te lo juro. Pero ella es persistente. Y yo estaba desesperado. Y empecé a pensar que tal vez tenía razón. Que tal vez era mejor para ti estar en una residencia. Que tal vez nosotros merecíamos algo después de todo. ¿Después de todo qué? Después de que yo te diera todo. Roberto sollozó abiertamente. No hay justificación, papá. Nada de lo que diga va bien de arreglar esto. Fui egoísta. Fui ambicioso. Fui un mal hijo. El peor hijo. Me senté finalmente. Frente a él. Nuestras rodillas casi se tocaban. Roberto, te voy a decir algo que necesitas escuchar. Y quiero que lo escuches bien. Levantó la cara. Sus ojos rojos me miraron con desesperanza. Esta casa, continué, ya no está a mi nombre. La puse en un fideicomiso hace 3 semanas. Cuando yo muera, no será para ti. Será donada a una fundación para personas mayores. Su rostro se puso pálido. ¿Qué? Mis ahorros tampoco serán para ti. Bueno, no completamente. El 40% va a caridad. El 30% para la señora Dolores, mi vecina, que me ha tratado con más respeto en un año que tú en los últimos 5. Y el 30% restante, ese sí podría ser para ti. ¿Podría? Si demuestras durante los próximos 5 años que has cambiado. Que me visitas no por obligación, sino por amor. Que me tratas con dignidad. Si lo haces, ese 30% es tuyo. Si no, también va a caridad. Roberto se quedó en shock. Papá, yo no necesito tu dinero. Necesito que me perdones. Ah, no. No necesitas el dinero. Hace una semana era lo único que necesitabas. Me equivoqué, me cegué. Pero papá, te prometo que voy a cambiar.
Voy a demostrar que puedo ser el hijo que mereces. Las promesas no significan nada, Roberto. Los hechos sí. Y hasta ahora tus hechos han sido terribles. Se arrodilló frente a mí. Literal. Mi hijo se arrodilló. Papá, por favor, dame una oportunidad, solo una. No la voy a desperdiciar. Te lo juro por mamá. Esa última frase me partió el corazón. Por María, la mujer que amamos ambos. Puse mi mano sobre su cabeza. Como cuando era niño y tenía pesadillas. Roberto, levántate. Los hombres no se arrodillan. Se levantó, se secó las lágrimas con las manos. Te voy a dar esa oportunidad, dije finalmente. Pero con condiciones muy claras. Las que sean. Primera, Patricia y yo no vamos a tener relación. Ella puede ser tu esposa, pero no es bienvenida en esta casa hasta que me demuestre respeto genuino. Y eso tomará años. Entendido. Segunda, vendrás a visitarme cada domingo. No 15 minutos. Al menos 2 horas. Comeremos juntos. Hablaremos. Como familia. Si faltas una vez sin razón válida, se acabó. De acuerdo. Tercera, buscarás ayuda profesional. Un terapeuta. Porque tienes problemas que resolver. Problemas de ambición, de valores de carácter. Y hasta que no los resuelvas, seguirás siendo un peligro para ti y para los que te rodean. Roberto asintió. Ya pedí cita con un psicólogo. Para la próxima semana. Me sorprendió. ¿En serio? En serio. Patricia y yo también empezamos terapia de pareja. Ella no está de acuerdo con nada de esto. Está furiosa contigo. Conmigo. Con todo. Pero yo no puedo seguir así. No puedo perderte, papá. Nos quedamos en silencio. Un silencio diferente. No tan pesado como antes. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Le dije. Que tu madre y yo te criamos para ser mejor. Para valorar las cosas correctas. Y en algún momento fallamos. No fallaron, papá. Yo fallé. Yo dejé que el mundo me cambiara, que el dinero me importara más que la familia. Pero voy a arreglarlo. Voy a volver a ser el hombre que mamá estaría orgullosa de llamar su hijo. Eso espero, Roberto. Porque esta es tu última oportunidad. La última. Se puso de pie. Yo también. Nos miramos frente a frente. Y entonces, hizo algo que no hacía desde que era adolescente. Me abrazó. Un abrazo largo, fuerte, sincero. Te amo, papá. Perdón por haber olvidado eso. Le devolví el abrazo. Yo también te amo, hijo. Por eso duele tanto. Cuando se fue, me quedé en la sala, mirando las fotos en la pared, María sonriente, Roberto niño, tiempos más simples. Había hecho lo correcto dándole otra oportunidad. No lo sabía. El tiempo lo diría. Pasaron 6 meses. Roberto cumplió su palabra. Cada domingo, a las 2 de la tarde, su coche se estacionaba frente a mi casa. Entraba con comida que había cocinado él mismo. Comíamos. Hablábamos. A veces de cosas profundas. A veces de tonterías. Me contaba sobre su terapia. Sobre cómo estaba aprendiendo a manejar el estrés. Sobre cómo estaba pagando sus deudas poco a poco. Sobre cómo Patricia y él estaban considerando vender el departamento caro y mudarse a algo más modesto. No necesitamos impresionar a nadie, me dijo un domingo. Aprendí eso. La señora Dolores se sorprendió de ver a Roberto tan seguido. Qué bueno que arreglaron las cosas, me dijo. Una familia unida es lo más importante. Tenía razón. El juzgado desestimó el caso tal como predijo el licenciado Ramírez. Roberto retiró formalmente todas las solicitudes. Me mandó una carta disculpándose por escrito, la guardé, por si algún día la necesitaba. Patricia y yo no nos hemos visto desde entonces. Roberto dice que ella sigue enojada, que no entiende por qué él perdió todo ese dinero potencial. Pero Roberto está firme. Tú eres mi prioridad, papá, no el dinero. No sé si su matrimonio sobrevivirá. Eso es decisión de ellos. Pero al menos Roberto está encontrando su camino de regreso a los valores que le enseñé. Hace un mes fuimos juntos al cementerio, al cumpleaños de la abuela. Esta vez no fui solo. Roberto llevó flores. Nos quedamos ahí 1 hora. Él le habló a su abuela. Le pidió perdón.
Le prometió ser mejor. Cuando nos íbamos, pasamos por la tumba de María. Roberto se arrodilló. Puso su mano sobre la lápida. Mamá, lo siento. Siento no haber sido el hombre que querías que fuera. Pero estoy trabajando en eso. Te prometo que papá nunca más va a sufrir por mi culpa. Lloré. No pude evitarlo, porque en ese momento vi a mi hijo, al verdadero Roberto, al que creí haber perdido para siempre. Tal vez la gente sí puede cambiar. Tal vez las segundas oportunidades sí funcionan. O tal vez simplemente un padre nunca deja de tener esperanza. Hoy, mientras escribo esto sentado en mi jardín viendo las rosas de María florecer, me siento en paz. Aprendí que la dignidad no tiene precio, que el respeto no se mendiga, se exige, que proteger lo tuyo no es egoísmo, es vida, es sabiduría. Aprendí que los hijos pueden fallar, pero eso no significa que estén perdidos para siempre. Aprendí que la familia no es solo sangre. Es la señora Dolores que me trae sopa cuando estoy resfriado. Es el señor Mateo que se detiene a charlar. Es el licenciado Ramírez que me defendió cuando más lo necesitaba. Y aprendí que los viejos no somos estorbos. Somos sobrevivientes, somos sabios, somos dignos de respeto. Si estás escuchando esto y eres una persona mayor que está pasando por algo similar, déjame decirte algo. Protégete. No esperes a que sea demasiado tarde. Habla con un abogado. Protege tu patrimonio. Protege tu autonomía. Porque tienes derecho a vivir tus últimos años con dignidad, no con miedo. Y si eres un hijo o una hija, recuerda esto: tus padres no son inversiones, no son obstáculos. Son las personas que te dieron la vida. Y merecen respeto, siempre. El dinero viene y va. Las casas se venden y se compran. Pero la relación con tus padres, una vez rota, es casi imposible de reparar. Roberto y yo tuvimos suerte. Llegamos al borde del abismo, pero no caímos. Otros no tienen tanta suerte. No seas uno de esos. No esperes a que sea demasiado tarde para valorar lo que tienes, porque el día que tus padres ya no estén, todo el dinero del mundo no va a llenar ese vacío. Y vas a vivir el resto de tu vida sabiendo que pudiste haber sido mejor. Han pasado 8 meses desde aquella llamada. Desde que escuché "eres un estorbo viejo". 8 meses en los que recuperé mi dignidad, mi hijo, mi paz. ¿Fue fácil? No. Valió la pena completamente. Ahora vivo cada día agradecido. Por mi salud, por mi casa, por mis vecinos, por mi hijo que vuelve a ser mi hijo, y por María que desde el cielo sé que está sonriendo. Orgullosa de que defendí lo que ella me enseñó, que la dignidad nunca se negocia. Si mi historia te tocó el corazón, me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien pasando por esto? Cuéntamelo en los comentarios. No estás solo, nunca estás solo. Comparte esta historia con alguien que la necesite escuchar. Con ese padre o madre mayor que está siendo presionado. Con ese hijo que está tomando malas decisiones. Con quien sea que necesite recordar que la familia se construye con respeto, no con ambición. Cada semana comparto historias reales de personas que encontraron justicia, que recuperaron su dignidad, que aprendieron que nunca es tarde para defender lo que es tuyo. Suscríbete al canal, activa la campanita y recuerda: la dignidad no tiene edad, el respeto no tiene precio y la justicia, aunque tarde, siempre llega. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Gracias por recordarme que hay personas que todavía valoran estas historias. Un abrazo fuerte desde Madrid. Desde esta casa que seguirá siendo mía. Desde este jardín que María amaba. Desde esta vida que defendí con todo lo que tenía. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 72 años. Y esta es mi historia. Una historia de traición, de dolor, de justicia y de esperanza. Porque mientras haya vida hay esperanza, y mientras haya dignidad hay victoria. Hasta la próxima historia. Y recuerda, nunca dejes que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te quite lo que es tuyo. Tu dignidad, tu libertad, tu derecho a vivir en paz. Nunca.